Lo que vamos a ver hoy es netamente el diodo semiconductor, ¿sí? Vamos a ver lo que es un diodo semiconductor. Ya habíamos visto que existen dos tipos de materiales, un material tipo P y un material tipo N, ¿ya? ¿Cómo se formaba el material tipo P o cuál era la diferencia entre el material tipo P y el tipo N, Aaron Ceballos? ¿Cuál era la diferencia? Creo que tal vez por la carga de cada uno. ¿Ya? ¿Qué tenía la carga de cada uno? La N, si no estoy mal, era carga negativa. ¿Ya? Entonces yo les había dicho que pueden relacionar más o menos con la N y con la P, ¿sí? Ahora, ¿de qué materiales, hablo de la tabla periódica, están conformados estos materiales semiconductores? Por favor, revisarán en el libro, está precisamente en la parte de acá, ¿sí? Cuando se empiezan a mezclar los elementos, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, un silicio, ¿ya? Y tiene una capa de valencia. ¿Qué es la capa de valencia? Es el último nivel energético que tiene un átomo, en donde se encuentran sus electrones, que generalmente son los que empiezan a interactuar con otros electrones para formar moléculas o para formar materiales de mayor complejidad. Entonces, por ejemplo, el silicio tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? Y el germanio, en cambio, tiene uno, dos, bueno, también tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Si usted nota, tiene ahí uno, 2, 3, 4 en la última capa y uno, 2, 3, 4 en la última capa. ¿Estamos claros? Entonces existen unos postulados dentro de la química de la estabilidad del átomo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el galio tiene solo 3 y el arsénico en cambio tiene 5, ¿sí? Si usted nota, hay uno que tiene un tanto menos y otro que tiene un tanto más de electrones. Entonces se empiezan a unir estos materiales, ¿ya? Por ejemplo acá, y a formar enlaces, lo que le llaman enlaces covalentes. ¿Qué son estos enlaces covalentes? Son cuando empiezan a compartirse los electrones, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el silicio mezclado con... Ah, no, este es el silicio puro como tal, ¿ya? Y esta es la forma en la que se une el silicio, ¿ya? Si usted nota la forma en la que se une, pongamos el silicio del centro, ¿ya? Esto de aquí. ¿Cuántos electrones termina teniendo este silicio que está aquí en el centro? Deme contando. ¿Cuántos electrones termina teniendo ahí? 6 electrones. Ya todos cuentan 6. El silicio del centro. Ah, el del centro, 8. Ya, sí, el del centro es el que está referenciado, es este de aquí. ¿Estamos claros? Ya. Si usted nota, tiene 8 electrones, ¿ya? Entonces llega a formar moléculas, esta es netamente una molécula de silicio, en la cual tiene 8 electrones, ¿ya? Pero nosotros habíamos dicho que para formar estos semiconductores tipo P y tipo N, necesitamos materiales que estén dopados. ¿Qué significa que estén dopados? Que estén modificados intrínsecamente, es decir, que químicamente tengan una modificación. Y esto, por ejemplo, me dice, este enlace de átomos reforzado por compartir electrones se llama enlace covalente, ¿sí? Este de aquí. Pero entonces empezamos a formar otro tipo de materiales, como por ejemplo, aquí está un nombre, es el GAS, este es el arsénico de galio, si no me equivoco, ¿sí? Note que forma otro tipo de enlace, ¿ya? Pero este se estabiliza con 10. No sé si nota que tiene 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Si usted se percata, tiene aquí todo ese enlace de 10 electrones. Y se comparten. Si usted nota, por ejemplo, acá este otro arsénico, bueno, por ahí debe haber otro arsénico aquí, también se forma con 10. Pero el galio, en cambio, se estabiliza con 6, ¿ya? Note que aquí está el galio estabilizado con 6 electrones, ¿ya? Entonces, cada átomo busca esa estabilidad, busca compartir electrones para llegar a una estabilidad energética o una estabilidad en cuestión de electrones, ¿ya? No vamos a entrar en mucha química, pero quiero que entienda eso de inicio, que los átomos para formar moléculas o para formar otro compuesto buscan cierta estabilidad en los electrones. Entonces, aprovechando esa cuestión de estabilidad, aquí hay, bueno, un poco de teoría, se empiezan a mezclar los materiales, ¿sí? Por aquí hay una cuestión de química de los portadores, etcétera, ¿ya? Aquí les llama portadores. Aquí habla de niveles de energía, ¿ya? Los niveles de energía es qué tanto un electrón o qué tan fácil un electrón puede desprenderse de su órbita, ¿sí? Existen órbitas. Aquí hay un montón de teoría en la parte química y entonces nos habla cómo se mezclan o cómo nacen los materiales tipo P y tipo N. Entonces, si ustedes se acuerdan, la matriz de arriba donde estaba solo silicio, note que aquí también tengo silicio, pero ¿qué sucede en la mitad? ¿Qué le han puesto aquí? Si usted nota aquí en la mitad, ¿qué material le han puesto? ¿Qué es un SB en la tabla periódica?
Viene netamente del latín, que es de stibium, y stibium en latín es antimonio, bueno, llevado al español, es del antimonio, ¿estamos claros? Entonces note que han tomado el silicio y le han puesto antimonio, ¿ya? Y me dice que yo puedo formar este material tipo N con algunos materiales como el antimonio, el arsénico y el fósforo, ¿ya? ¿Se acuerdan que la otra bibliografía decía únicamente con el fósforo, ¿sí? Si ustedes revisan este de acá, este les dice que el material tipo N típicamente se mezcla el fósforo, ¿ya? Aquí les está ampliando ya y les dice puede ser con el antimonio, el arsénico y el fósforo, ¿ya? ¿Para qué hacen esto de acá? Si usted recuerda, el silicio anteriormente, ¿con cuánto se estabilizaba o cuánto se quedaba? Era únicamente con 8 electrones, ¿ya? Pero si usted se fija en esta configuración, el antimonio se queda con 2, 4, 6, 8 y uno más disponible serían 9 electrones, ¿ya? Si usted ve el silicio que anda por acá, ya voy a hacer una bolita aquí, ¿ya? El silicio que anda por acá, ok, déjeme borrar una de ellas para no confundirle, ¿ya? El silicio que está por aquí va a tener también los 8, 2, 4, 6, 8, pero tiene agregado este uno de aquí, este uno que se está compartiendo entre ellos. ¿Estamos claros? Entonces se forma digamos, un silicio que tiene 9 electrones, ¿ya? Entonces, si usted nota todo este material, vamos a reducirle, todo este material, por si lo vemos en su conjunto, note que mezcla o tiene los electrones, pero le va sobrando un electrón, le queda sobrando un electrón adicional porque al ponerle el antimonio, genera este enlace covalente que mezcla o que genera la estabilidad, pero a la vez, dado que el antimonio tenía uno adicional, ese uno adicional queda disponible aquí, ¿ya? Entonces, ¿el material queda cargado de qué tipo? ¿Eléctricamente negativo o eléctricamente positivo? ¿De qué manera queda cargado el material aguas? ¿Eléctricamente negativo, eléctricamente positivo o neutro? ¿Cómo queda? Yo digo negativo. ¿Ya? Queda cargado eléctricamente negativo. ¿Por qué? Porque le sobra un electrón. ¿Estamos claros? ¿Ya? A la estructura inicial que teníamos del silicio, donde estaba todo en estabilidad, ¿ya? Compare esta de acá, vamos a regresar. ¿Ya? Luego esto yo les pondré unas diapositivas, pero la explicación obviamente está acá en la clase, ¿sí? Si usted se recuerda, ya, usted tenía esta matriz del silicio, ¿sí? Esta matriz es eléctricamente neutra, ¿estamos claros? Porque note que todos formaron enlaces, ¿ya? Y se quedó equilibrado la molécula, digamos así, de silicio, ¿ya? Pero si usted nota aquí tienen todos 8. Este silicio de arriba 8, 8, 8, 8. Y si veo todo esto de aquí, no hay electrones que queden sobrando, ¿ya? Pero en cambio, si vamos acá para formar el material tipo N, que es cargado eléctricamente negativo, ¿ya? Se produce un dopaje de material. Aquí está lo que dice. Un material semiconductor N que ha sido sometido a un proceso dopado se conoce como material extrínseco, ¿ya? Entonces note que al agregarle este material, esta impureza, le llaman en este libro, ¿ya? Como el antimonio, el arsénico, el fósforo, queda cargado eléctricamente negativo, porque hay un electrón que está sobrando, ¿ya? Y eso con solamente haber agregado un átomo. Entonces, de hecho, aquí se agregan muchos más átomos de, de, de- de antimonio, de fósforo, y se carga eléctricamente negativo el material. Entonces se forma el material tipo N. De manera similar, ya aquí habla de los niveles de energía que sucede con ese electrón, ¿ya? De manera similar nace el material tipo P. ¿De qué manera o de qué relación? Precisamente similar. Ya no agrego directamente el material que anterior, sino agrego otro material. Entonces, por ejemplo, me dice que uno de ellos puede ser el boro, el galio o el indio, ¿sí? Materiales semiconductores. Si usted recuerda, la otra bibliografía le decía únicamente el boro, ¿ya? El boro o el galio más típico. Pero en este caso, le han ejemplificado con el boro. El boro le falta un electrón en su capa de valencia. Tiene solamente 3 electrones. Bueno, es que le falta, tiene solo 3, ¿ya? Si usted nota, le faltaría aquí uno, ¿sí? Note aquí, voy a hacer una bolita, ¿ya? Bastante pequeña. Queda aquí faltando el espacio, o queda faltando aquí un electrón, ¿ya? Entonces a eso se le conoce como un hueco. ¿Estamos claros? ¿Ya? Si usted nota ahí, debería haber un electrón para conseguir la estabilidad del silicio, conseguir esa estabilidad que tenía, neutralidad que tenía el silicio anteriormente, ¿ya? Pero dado que el boro solo aporta con 3, forma los enlaces covalentes, ¿ya? Hacia arriba, y si usted se fija en toda esta molécula de aquí, ¿ya? Voy a cambiar de color, en toda esta molécula de aquí, ¿qué pasa? ¿Se queda cargado eléctricamente negativa o eléctricamente positiva?
¿Cómo se queda cargada esta parte, esta molécula? ¿Alguna idea? Positiva tal vez. Ya. Queda cargado positivo. ¿Por qué queda cargado positivo? Porque falta aquí un electrón para lograr la estabilidad. En el otro sobraba un electrón. Como sobra electrones, queda cargado negativo en el material tipo N. Y en el material tipo P, como falta electrones, ¿ya? Predomina la parte positiva de las cargas, ¿ya? Es decir, la parte negativa es menor que la parte positiva. Entonces, queda cargada positivamente. Y de esa manera se forma un material tipo P y un material tipo N. ¿Estamos claros? Entonces, esto es lo que sucede. Aquí está mal dice la especificación. Este es un material tipo P. ¿Estamos claros? Y entonces empieza a haber flujo de electrones desde los electrones hacia los huecos, ¿sí? Cuando hay un hueco disponible, el electrón trata de saltar desde que sobra hasta el que está libre, ¿sí? Esto ya vamos a verlo, ¿ya? Y entonces se habla de portadores mayoritarios y minoritarios, ¿sí? Ahí usted, por favor, le va a leer qué es un portador mayoritario y un portador minoritario, ¿sí? En un material tipo N, aquí me está diciendo, el electrón se llama portador mayoritario, ¿ya? Y el hueco, portador minoritario, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en un material tipo P, el hueco es el portador mayoritario y el electrón es el portador minoritario, ¿sí? ¿A qué se refiere esto de aquí? Netamente es a qué predomina, ¿ya? En el material tipo N, ¿predomina qué? Predominan electrones, ¿ya? Entonces, por eso el electrón es el portador mayoritario. Y como no hay huecos, o bueno, los huecos son lo menor, el hueco es el portador minoritario. Y en cambio, en el tipo P, como está cargado positivamente, el hueco es el portador mayoritario, es decir, hay más huecos, y el electrón es el minoritario. ¿Estamos claros? Porque no es que no haya electrones, sí hay electrones, pero son minoría. La mayoría son huecos. ¿Estamos claros? Entonces, en el material tipo N también no es que no haya huecos, sí, hay huecos o hay cargas positivas, ¿no? Pero el que predomina es el electrón, entonces el electrón es el portador mayoritario. ¿Estamos claros? Diferenciará estas dos situaciones y lo volverá a leer. Entonces, de esa manera nacen los materiales tipo P y materiales tipo N. ¿Ya? Vamos a ver este significado de acá. De esa manera, nosotros llegamos a concluir que tenemos dos materiales, materiales tipo P y material tipo N. Tipo P y material tipo, ¿ya? Si lo vemos en una estructura, lo ponemos de esta manera, ¿ya? El material tipo P, habíamos hablado de que es cargado positivamente, entonces tiene huecos netamente, ¿sí? Huecos en donde yo puedo ingresar electrones. Voy a poner así ordenado, pero no es que están ordenados, están desordenados, ¿sí? Voy a desordenar un poco para que no crea que siempre están ordenados, ¿ya? Y el material tipo N predomina, en cambio, los electrones. Por ejemplo, tengo todo esto de acá, ¿ya? Electrón, 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 electrón y electrón. ¿Estamos claros? Cuando yo uno estos dos materiales, uno el material tipo P con el material tipo N, lo que formo es el diodo semiconductor. ¿Estamos claros? Entonces, el diodo semiconductor es la unión en este orden de material tipo P con material tipo N. ¿Estamos claros hasta ahí? Y aquí en la mitad, cuando se unen estos materiales, se forma lo que se conoce como una región de agotamiento. Región de agotamiento. Ya vamos a ver por qué se llama así. Agotamiento. Diferentes bibliografías le dan otro nombre, pero bueno, en este caso coincide, es región de agotamiento. ¿Estamos claros? Aquí estoy dibujando los que predominan. En el tipo N predomina el negativo y en el tipo P predomina los huecos, ¿sí? Como le dije, eso no significa que acá no haya protones o huecos y acá que no haya electrones. ¿Sí? También hay electrones, también hay protones. Por ejemplo, aquí también hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco. Y acá también existe electrones, ¿ya? Electrón, 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 ¿ya? Pero ¿quiénes predominan? Predominan aquí los electrones, acá predominan los huecos. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, si tiene alguna pregunta, me dice nomás. ¿Ya? Entonces aquí aparece ya el concepto de polarización, ¿sí? Algunos libros lo dicen polarización directa, ¿ya? Algunos libros hablan de polarización directa, otros hablan también de polarización inversa, ¿ya? Pero este libro también habla de sin polarización. ¿Qué se refiere con sin polarización? Que el voltaje aplicado sobre el diodo es 0 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces se refiere a eso, que el voltaje que está aplicado al diodo es ceros netamente. Pongamos 0 voltios.
Cuando la polarización es directa, significa que el voltaje aplicado al diodo es mayor que 0,7 voltios. ¿Estamos claros? Y cuando el voltaje es inverso, significa que el voltaje aplicado al diodo es menor que 0 voltios. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ya vamos a ver qué pasa con el efecto de sin polarización. Si usted nota, ahí hay un espacio vacío con la polarización directa. ¿Qué pasa entre 0 y 7 voltios? ¿Ya? Vamos aquí a ponerle generalmente mayor a 0 voltios. ¿Ya? El libro lo ve como mayor a 0 voltios. ¿Ya? Aunque, como les dije, esto tiene una condicionante. ¿Estamos claros? Ya, tenemos esa condicionante. Entonces, sin polarización es tal y como está el ejercicio aquí, o tal y como está esto de aquí. Voy a poner una fuente de tradicional más y menos de esta manera. Suele ponerse una batería, pero en este caso están poniendo esta parte de aquí. ¿Ya? Por ahora vamos a analizar como si estuviera conectado directamente. ¿Sí? No hay ninguna carga, no hay absolutamente nada. ¿Ya? Antes de ello, la forma de un diodo, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí, tipo P, tipo N. El símbolo de un diodo, recuerde que es esta forma de aquí. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ese es el símbolo de un diodo, a veces suele estar pintado aquí, no hay inconvenientes, absolutamente lo mismo. ¿Ya? En donde está el material tipo P, el material positivo, es el ánodo, y donde está el material tipo N, es el cátodo, es el negativo, digámoslo así. ¿Sí? No existe específicamente negativo y positivo, existe simplemente esta diferencia en material tipo P y material tipo N. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, teniendo estos dos materiales, el tipo P, tipo N unidos, y con una fuente, si en esta fuente yo pongo 0 voltios, ¿ya? Lo que sucede es que no tiene polarización el diodo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los elementos internamente? ¿Ya? Eso está en la teoría y todo. ¿Ya? La región de agotamiento se queda tal y como está, ¿sí? Están todos aquí flotando, están cada uno en su lado, por ejemplo, aquí están los huecos, acá están los electrones y cada uno se maneja en su lado. ¿Estamos claros? Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo ya salgo de este sin polarización y empiezo a aplicar, por ejemplo, medio voltio? ¿Ya? Voy a aplicarlo medio voltio. Y vamos a suponer que este es un diodo de silicio, ¿sí? Por algo en especial. Es un diodo de silicio. ¿Por qué es diferente el análisis con un diodo de germanio? Ya vamos a ver por qué. Entonces, suponiendo que este es un diodo de silicio, si yo pongo medio voltio, lo que va a suceder es lo siguiente. Yo estoy ingresando cargas negativas aquí. Recuerda, el puntal negativo tiene cargas negativas. Es decir, por aquí yo estoy enviando electrones. ¿Ya? Estoy poniendo electrones aquí, estoy aportando electrones, ¿ya? Y en cambio hacia acá estoy aportando huecos o estoy aportando cargas positivas, como quiera ver. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que pasa con estos elementos? ¿Qué pasaba cuando chocaban dos cargas negativas? Cargas de igual signo, ¿se atraen o se repelen? ¿Qué sucedía ahí? Se repelen. Se repelen, perfecto. Entonces, como se repelen, esta quiere regresar y esta se empuja hacia acá. ¿Estamos claros? Pero como esta no puede regresar porque yo en la fuente le estoy dando constantemente electrones o le estoy dando constantemente un flujo de electrones, no puede regresar y se empiezan a empujar esto de acá, ¿sí? Irale viendo más o menos metodológicamente el dibujo, por ahí hay animaciones en internet. Lo que va a pasar es que todos estos electrones se empiezan a empujar hacia acá, empiezan a venir hacia la frontera o hacia la región de agotamiento. Viene acá este de aquí viene más acá, este de aquí viene por acá y este de aquí, todos vienen hacia acá. ¿Ya? Los huecos no les va a pasar nada, salvo que los huecos se ven atraídos en cambio. Si usted recuerda, las cargas de diferentes signos se atraen. Entonces, estos dos se atraen, este hueco con este de aquí. De hecho, hacen que este electrón empiece a llenar estos huecos. Salten y empiecen a llenar estos huecos. Y precisamente mantengan esta reacción. ¿Estamos claros? ¿Qué va a pasar con los huecos, en cambio? Las cargas positivas con positivas igual se repelen y los huecos van a dejar de estar aquí y vienen un poco más por acá, un poco, perdón, esto no es negativo, por acá, por acá, por acá, ¿ya? Y estos positivos, que de hecho son huecos, ya voy a ponerlos de rojo igual, son huecos, empiezan a tratar de saltar hacia esos negativos, o bueno, los negativos hacia los huecos. Entonces, note que empieza a haber un flujo o una dirección de los electrones. No sé si nota hacia dónde viajan los electrones. Están tratando de viajar de derecha a izquierda. Es decir, estos ya viajan en este sentido hacia acá. Y estos de aquí también están viajando hacia acá y hacia acá. Entonces, eso empieza a dar un sentido
de dirección a los electrones, empiezan a viajar en una dirección, ¿ya? Pero solamente saltan de aquí a acá y de aquí a acá. Aquí todavía no pasa nada. ¿Por qué? Porque se han acercado lo suficiente, han reducido la región de agotamiento, ¿ya? Es decir, la región de agotamiento ahora es más pequeña, por eso se llama región de agotamiento, ¿ya? Pero no logran saltar, ¿ya? ¿Por qué no logran saltar? Porque, dado que es un diodo de silicio, el diodo de silicio necesita un voltaje de diodo de 0,7 voltios para reducir lo suficiente a la región de agotamiento. ¿Estamos claros? Y en cambio, el diodo de germanio necesita un voltaje de 0,3 voltios para reducir la región de agotamiento, ¿ya? Esto se le conoce como voltaje de umbral, voltaje de diodo o voltaje de umbral. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, este es el voltaje de diodo o voltaje de umbral. ¿Ya? Cualquiera de esos dos nombres generalmente lo refieren las bibliografías. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo tengo solamente 0,5 voltios aquí aplicados en ese sentido, ¿ya? Lo que va a pasar es que no logra polarizarse, o bueno, no logra polarizarse. La polarización es directa, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es la polarización directa? Cuando, como le dije, el voltaje del diodo es mayor que cero. ¿A qué se refiere que el voltaje del diodo sea mayor que cero? Es el voltaje del ánodo respecto al cátodo. Ese es el voltaje de diodo, ¿sí? Y recuerde que un voltaje es siempre un punto respecto a otro. Entonces digo, el voltaje del ánodo respecto al cátodo. En el ánodo estoy poniendo positivo y en el cátodo estoy poniendo negativo y estoy poniendo 0,5 voltios. Entonces estoy intentando polarizar de manera directa. ¿Estamos? El voltaje es positivo, pero como no logro superar el voltaje del diodo, que es 0,3, perdón, 0,7, en el caso del silicio, todavía no existe conducción, ¿sí? Cuando yo llego a 0,7, lo que sucede es que sigo ingresando más cargas negativas, sigo poniendo más huecos acá, y la región de agotamiento se reduce aún más, ¿sí? Se reduce, se hace más pequeñita, ¿ya? Pero a pesar de ello, el diodo no conduce. ¿Estamos claros? Tengo que superar los 0,7 voltios. El rato que yo supero los 0,7 voltios, por ejemplo, un voltio, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, un voltio, entonces ahí sí, la región de agotamiento se hace tan pequeña, ¿ya? Notará bien esto de aquí, se hace tan pequeña, vamos a ponerle aquí bastante pequeñita, y la cantidad de cargas negativas que empujan a las otras son tal cantidad que todas se alinean aquí, ¿sí? Todas se vienen ya aquí. Y los huecos también, los huecos se alinean todos, se ven empujados hacia el borde, hacia aquí, hacia acá, por acá, etcétera. Ya borramos este de aquí. Y note que están juntos ya los electrones con los huecos. ¿Y qué es lo que habíamos visto? Es que el hueco es un espacio donde puede llenarse un electrón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los electrones? Empiezan a saltar, ¿sí? Empiezan a saltar la región de agotamiento. Ya la región de agotamiento ya es demasiado pequeña y empiezan a saltar los electrones, ¿ya? Voy a borrar esta parte de este texto que dice región de agotamiento. Usted ya sabe que esto es la región de agotamiento y empiezan a saltar. Entonces note que los electrones empiezan a viajar en este sentido. Este es el sentido del movimiento de los electrones, ¿ya? Y si usted se recuerda los primeros conceptos de teoría de electricidad, habíamos dicho que los electrones se mueven en un sentido y la corriente eléctrica se mueve en el otro sentido. Entonces, note que los electrones saltan de derecha a izquierda y la corriente eléctrica fluye o empieza a fluir de izquierda a derecha. ¿Estamos claros? Entonces, este salto de electrones mezclado con esto de acá, notará que acá yo empecé a poner más electrones, acá más huecos, empecé a hacer circular de aquí a acá, luego de aquí para acá y de aquí de nuevo para acá. Empieza a circular corriente eléctrica. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, de esa manera funciona la polarización directa del diodo, ¿ya? Pero para que haya conducción eléctrica, yo debo sobrepasar el voltaje de diodo. Y el voltaje de diodo en este caso es 0,7 voltios. ¿Estamos claros? En el silicio. En el germanio es otro valor. Y si hay algún diodo especial, tiene otro valor. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué pasa con esto? Sigue conduciendo. Mientras yo más le dé, más corriente empieza a conducir. Si yo le pongo los 5 voltios, note que estoy arriba de los 0,7 voltios y empieza a conducir igual. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué es lo que sucede? Es que aquí siempre se va a quedar 0,7 voltios. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, si yo aquí conecto una carga, ¿ya? Recordará que este es un diodo y esta es una carga es una resistencia o lo que sea, ¿ya? Vamos a ponerle resistencia de carga o simplemente resistencia, ¿ya?
Note que el circuito está dando 5 voltios de aquí, ¿ya? 0,7 se está quedando aquí. ¿Y cuánto me está llegando a la carga? ¿Llegarán todos los 5? Creo que llega a menos. Ya, ¿cuánto menos? ¿Qué tanto llega? Ya, ¿este circuito está en serie o está en paralelo? Diodo con resistencia. En serie. Ya. ¿Y qué pasaba con el voltaje en serie? ¿Era el mismo o se iba perdiendo en cada elemento? No, se va perdiendo. Ya, entonces si aquí pierdo o hay una caída de voltaje de 0,7, ¿cuánto llega acá? 4.3. Ya, entonces acá va a haber 4,3 voltios, 4,3 volts. Obviamente con la polarización. Si aquí viene positivo, aquí va a estar positivo, negativo, y aquí va a estar igual positivo, negativo. En ese sentido, ¿estamos? Entonces tendrá en cuenta eso de ahí en la caída de voltajes. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está entendido la polarización directa? Entonces, esta polarización directa, de hecho, es lo que hace funcionar la rectificación. Bueno, de hecho, la polarización directa y la polarización inversa también hace funcionar la rectificación de las fuentes o los rectificadores que ustedes analizaban. ¿Ya? Vamos con la siguiente polarización, que es la polarización inversa. ¿Puedo borrar esto de aquí para captura o lo que necesite? ¿Estamos? La polarización inversa me dice el voltaje del diodo es menor que cero. ¿Ya? ¿Qué significa eso visto desde el lado de la fuente? Significa que yo pongo una fuente. Si antes yo ponía más y menos, de esta manera, estaba dando positivo al ánodo y negativo al cátodo, ¿ya? Pero si yo le doy la vuelta, le doy negativo y positivo, es decir, le doy negativo al ánodo y positivo al cátodo, yo le estoy dando un voltaje negativo. Y si a esta fuente yo le calibro con, digamos que apenas con medio voltio, ¿ya? 0,5 volts, ¿ya? Es medio voltio, pero medio voltio obviamente aplicado de manera la fuente al revés. Entonces el diodo lo está viendo de esta manera. El voltaje de diodo es menos 0,5 voltios, ¿sí? El diodo lo percibe de esta manera. ¿Por qué lo percibe de esta manera? Porque obviamente es el voltaje del ánodo respecto al cátodo. Y note que el ánodo tiene negativo y el cátodo tiene positivo, ¿sí? Recuerde que cuando yo quiero hacer un voltaje, por ejemplo, digamos, esto es voltaje de ánodo respecto a cátodo, se hace voltaje del ánodo menos voltaje del cátodo, ¿ya? Si usted nota, yo al ánodo estoy dándole aquí, este es el ánodo, le estoy dando 0 voltios, ¿ya? 0 volts, menos el cátodo, que le estoy dando el positivo 5 volts, perdón, 0,5 volts, note que esto me queda menos 0,5, ¿ya? No está claro por qué le está llegando un voltaje negativo, la fuente está al revés, ¿ya? Notará bien eso con sus gráficos. Entonces, ¿qué sucede cuando le doy en esta polarización, ¿sí? Luego usted le analiza esta cuestión del signo, pero es básico. Cuando le doy esa polarización, yo estoy moviendo cargas por aquí, cargas negativas, electrones netamente, ¿ya? Y en cambio acá, yo le estoy dando cargas positivas. Le estoy dando huecos, básicamente. No lo vas a poner positivos, sino huecos. ¿Ya? Entonces, si yo pongo aquí electrones, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí, bueno, voy a borrar un electrón para que sea más entendible. Voy a borrar acá un hueco también para que sea más entendible. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Note que aquí existen más huecos que electrones. ¿Ya? Entonces, este electrón va a tratar de empujar a estos electrones. ¿Ya? Trata de empujarles un poco. Pero, realmente, ¿qué va a suceder? Que estos huecos van a ser ocupados por estos electrones. ¿Ya? Recuerde, cuando las cargas son de diferentes signos, se atraen y cuando son de igual signo, se repelen. Entonces, si bien repelen estos pocos electrones, pero como predominan más huecos, entonces los electrones tienden a jalar esto de aquí, ¿sí? Tienden a moverse en este sentido, a saltar a estos huecos, ¿ya? Pero al saltar a esos huecos, lo que hacen también es jalarles a esos huecos, ¿sí? Es decir, les mueven más hacia el terminal, más hacia el ánodo, hacia acá, ¿ya? Empiezan a moverles más hacia acá. Entonces, note qué pasa aquí con la región de agotamiento, ¿sí? Ya no es de este tamaño, empieza a hacerse más grande. Y de igual acá, usted pone huecos, ya recuerde que aquí pone gran cantidad de huecos, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con los electrones? Los electrones tratan de saltar hacia los huecos y entonces se mueven hacia acá. Tratan de saltar hacia acá, este hacia acá, este hacia acá, este por acá, etcétera, ¿ya? Empiezan a tratar de moverse los electrones. Voy a poner aquí, voy a poner por acá, ¿no? Y entonces todos los electrones se empiezan a mover hacia la derecha, ¿no? Se empiezan a mover hacia acá, un electrón, ¿no? Se empieza a mover también este otro electrón, etcétera. Y note qué va a pasar con la región de agotamiento. También se expande, ¿ya? Se expande, ¿ya?
Y note que la región de agotamiento se hace demasiado, demasiado grande. ¿Ya? Y yo así puedo ir aumentando aquel voltaje. Yo puedo aumentar a 1 voltio, a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera. ¿Y qué va a pasar con la región de agotamiento? Yo pongo más cargas negativas aquí, ¿ya? Pongo más huecos hacia acá, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que sigue esto jalándole hacia los extremos, sigue ampliándose la región de agotamiento, ¿ya? Y nunca va a empezar a conducir el diodo. El diodo se abre técnicamente, ¿ya? Es decir, funciona como que, como un aislante, como que si hubiese hecho aquí un circuito abierto, así. Si esto fuese un switch, el switch se abrió, ¿sí? Voy a ponerlo acá porque es técnicamente aquí, ¿ya? Voy a poner aquí voltaje de diodo, menos 0,5 voltios, y lo que sucede es esto de aquí, ¿ya? Se comporta como un switch abierto. En lo contrario a la polarización directa. En la polarización directa, en cambio, es como que este switch se cerró y empezó a circular corriente. ¿Estamos claros? Entonces, note que en la polarización inversa, estamos aquí, se abre el switch y no conduce. ¿Ya? Entonces, la intensidad que circula a través de este diodo, 0 amperios. No circula corriente. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, esa es, digamos, el trabajo en la polarización inversa. Y en la polarización inversa no necesito un voltaje de umbral, salvo que yo le dé un voltaje ya inverso, es decir, un voltaje donde al ánodo le dé, perdón, al cátodo le dé un voltaje más grande que al ánodo, de modo que se genere un voltaje negativo, y ya genera una polarización inversa. ¿Estamos? Y no conduce el diodo, se queda abierto y trabaja en esa polarización inversa. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que aquí yo conecto una carga. En la carga, el voltaje que yo voy a tener va a ser simplemente 0 voltios, ¿sí? El voltaje que hay aquí, 0 voltios. ¿Por qué? Porque se está comportando como un cable. ¿Dónde se está quedando todo el voltaje? Si yo pongo un voltaje de 1 voltio, en el diodo va a quedarse ese voltio, o menos 1 voltio, ¿sí? Si yo pongo un voltaje de 10 voltios, en el diodo va a verlo como menos 10 voltios. Todo el voltaje se lo va a hacer quedar ¿quién? El diodo. Va a aguantar el voltaje eso de ahí, ¿ya? Hasta cierto valor. Teóricamente usted podría subir hasta 100 voltios o hasta el voltaje que quiera y eso debería aguantarlo el diodo. ¿Estamos claros? Teóricamente. Pero ya vamos a ver que en la práctica esa teoría no se cumple, sino que existe lo que se conoce como el efecto avalancha. ¿Cuál es este efecto avalancha? Este efecto avalancha es cuando el diodo está en polarización inversa, ¿ya? Efecto avalancha o ruptura de avalancha, ¿ya? O se le conoce como voltaje Zener, ¿ya? Entonces hay un límite hasta el cual puede aguantar esto de aquí, ¿sí? En inversa, el límite es el voltaje de avalancha, ¿ya? O voltaje Zener, se conocen así, voltaje de Zener. Y este voltaje de Zener se le conoce también como voltaje de ruptura, voltaje de ruptura, voltaje de ruptura de avalancha, voltaje de avalancha, etcétera, ¿ya? ¿Qué sucede? Que esto va a llegar hasta cierto punto, ¿ya? De aguantar tanto esta separación que el diodo se rompe. ¿Estamos claros? Y cuando el diodo se rompe, si es que, dependiendo del tipo de diodo, ¿ya? Puede o conducir, es decir, empezar a funcionar, o en su defecto dañarse completamente, ¿ya? Entonces tiene dos efectos, el dañarse o el empezar a conducir. Eso depende del diodo. Por ejemplo, un diodo Zener está propiamente diseñado para trabajar en ese voltaje de ruptura. Por ejemplo, digamos un diodo Zener que tiene un voltaje de ruptura de 12 voltios, ¿ya? Si yo le aplico 100 voltios, se va a romper el diodo, ¿ya? Si es un diodo semiconductor, se rompe y es incierto el resultado. Puede conducir eternamente o puede dejar de conducir, ¿sí? Pero ya no es un comportamiento deseado. Pero si es un diodo Zener propiamente, el diodo Zener está diseñado para trabajar con el voltaje Zener. Entonces ahí el diodo empieza a trabajar en ese efecto y empieza de hecho a conducir, ¿sí? Pero recuerde que existe ese límite, ¿sí? El voltaje de Zener. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Y con ese interruptor ya se puede conducir la energía. Con la polarización directa, pero no con esta inversa. Ah, ya. Ya, por ejemplo, aquí en la inversa queda abierto, ¿estamos claros? ¿Ya? Y vamos a ver el funcionamiento del Zener también para entenderlo. Con el Zener sí, si es que, por ejemplo, exacto, lo que usted decía, o más o menos de donde creo que va su pregunta. Por ejemplo, si yo aquí supero, ya, digamos que este es un diodo Zener, ya, que está diseñado para trabajar en este límite. Si yo le doy 15 voltios, ¿ya? Se rompe el diodo en los 12, aguanta los 12 y deja pasar
Ok, sí, deja pasar los tres, pero los tres los pasa a otro lado. Eso ya depende del circuito. Entonces, sí, trabaja como que no está apagado y ahora está prendido. ¿Estamos claros? Entonces, eso es más o menos el funcionamiento de esto aquí. Ya vamos a ver esto en circuitos para entenderlo correctamente.